llamaste idiota? ¿Quieres hacer una enzima restrictiva de tipo 2 en levadura sin usar bacterias y yo soy el idiota? ¿De qué trataba el experimento de Malcolm y Stevie? Ellos mencionan que quieren crear una enzima restrictiva, así que comencemos primero explicando qué es una enzima. En general, una enzima es una proteína que va a acelerar una reacción específica en las células. Para que me entiendas, imagina que tienes que desarmar un juguete muy grande para poder guardarlo y que para poder desarmarlo necesitas utilizar distintas llaves, ya que cada parte del juguete tiene cerraduras distintas que solo responden a una llave en particular. Pues en este caso, el juguete gigante es una golosina que te acabas de comer y las llaves que lo desarman son las enzimas, en este caso digestivas, y las cerraduras son los sustratos o secuencias particulares de una molécula en las que se va a unir una enzima específica para poder desarmar o en este caso digerir esta golosina. Y recalco mucho esto de que son específicas, ya que cada tipo de enzima actúa sobre un sustrato particular y no sobre otro. Por ejemplo, la enzima pepsina que se encuentra en el estómago busca su sustrato en las proteínas, permitiendo la descomposición de las proteínas durante la digestión. No obstante, Malcolm menciona que él y Stevie quieren crear una nueva enzima restrictiva que parece, la cual es una enzima cuya función es cortar las hebras de ADN. Se podría decir que son tijeras moleculares que cortan el ADN, pero al ser enzimas no cortan el ADN a lo loco, sino que lo hacen de forma específica, ya que cada enzima de restricción va a buscar dentro del ADN un sitio particular. Este sitio va a ser una secuencia específica de nucleótidos. Por si no los recuerdas, los nucleótidos son moléculas pequeñas que construyen a los ácidos nucleicos, como el ADN. En este caso serían los ladrillos que permiten construir al ADN y a los que comúnmente llamamos adenina, guanina, citosina y timina. Entonces lo que va a hacer una enzima restrictiva es que va a buscar una secuencia específica en el ADN que generalmente va a estar compuesto por una serie combinatoria de las letras A, G, C y T. Estas letras se tratan solo de la abreviación de los nucleótidos que ya te mencioné, o sea, la A para adenina, la G para guanina, la C para citosina y la T para timina. Y esta secuencia específica que tiene cada enzima de restricción se conoce como sitio de restricción. Una vez que la enzima reconoce estos sitios de restricción, se posiciona sobre la molécula de ADN y corta dentro o en torno de esa secuencia. Eso sí, tenemos que resaltar que estas enzimas de restricción se encuentran únicamente en procariotas, como las bacterias. Se cree que la función natural de estas enzimas en las bacterias es de protegerlas contra ADN de virus que pueden infectarlas. De esta manera, la bacteria utiliza estas tijeras moleculares para cortar en pedacitos el ADN viral que la infecta. Y no te preocupes que el propio ADN de la bacteria no se corta, pues lo tienen protegido contra sus propias enzimas de restricción. Además, estas enzimas de restricción, justo como menciona Malcolm, sirven para distintas cosas, como mapas de cromosomas, o sea, un mapa que muestre la ubicación exacta de un gen en una región específica de un cromosoma. También para pruebas de ADN, clonación de ADN, o sea, clonar un fragmento de ADN, no todo un organismo, no se emocionen, etc. Ahora, recordemos que Malcolm menciona que no van a ser cualquier tipo de enzima restrictiva, sino una enzima restrictiva de tipo 2 que son las preferidas de los científicos, ya que son las más utilizadas porque cortan en un punto muy preciso dentro de su sitio de restricción y no en sitios distantes como lo hacen otras enzimas restrictivas. Además de que los cortes de las enzimas restrictivas tipo 2 producen extremos cohesivos, porque pueden unirse sin problema ya que son compatibles entre ellos. Y de hecho estos son más fáciles de manipular a la hora de pegarlos en una nueva secuencia de ADN. Ahora bien, cuando ya se tiene este fragmento o gen cortado por esta enzima de restricción, este se pegará en un plásmido. Un plásmido es un fragmento circular de material genético que se encuentra fuera de los cromosomas y que se puede reproducir, o mejor dicho, replicar de manera autónoma al ADN de procariotas como, oh sorpresa, las bacterias. Entonces, como te dije, en este plásmido será pegado ese fragmento de ADN que fue cortado por las enzimas restrictivas. Para pegarlo se necesitará la ayuda de otra enzima conocida como ADN ligasa. Así, este plásmido podrá funcionar como un vector para transportar ese fragmento al interior de la que será la célula huésped, que en este caso muy seguramente son las levaduras con las que mencionan que están trabajando. Y nuestra levadura se contamina. Ahora, con todo lo que hemos visto, ¿qué tuvieron
tuvieron que hacer Malcolm y Stevie para crear esa enzima restrictiva? Pues lo más probable es que estén intentando clonar el gen que codifica, o sea, que da la información o la receta detallada para poder crear esa enzima restrictiva tipo 2. Para ello, lo primero que tendrían que hacer es realizar el corte con enzimas de restricción en la secuencia o gen que dé la información o receta para crear esa enzima restrictiva tipo 2. Lo más probable es que el ADN de donde cortarían y extraerían este gen para crear esta enzima restrictiva tipo 2 sería de una bacteria, porque recordemos que estas enzimas de restricción solo están presentes en procariotas. Así que muy seguramente por popularidad estarían utilizando a la famosísima E. coli. Posteriormente, con enzimas de restricción se cortaría el plásmido de la bacteria para poder pegar con ayuda de la ADN ligasa este gen portador de la información para crear la enzima restrictiva tipo 2. Eso sí, para que este plásmido pueda entrar a la levadura y pueda pegarse correctamente, deben incubarse juntos, ya que la incubación proporciona un ambiente óptimo para que esto ocurra. Así que La incubadora se sigue averiando. como dijo Malcolm, pues es muy poco probable que este proceso se dé. Además, en todo caso de que esto se diera, después esta levadura modificada debería ser sembrada en un medio de cultivo como lo es el agar-agar, que contiene nutrientes para que la levadura crezca y se multiplique creando las famosas colonias. Esto es importante porque mientras crecen, las levaduras que tienen el plásmido modificado expresarán el gen de la enzima restrictiva tipo 2, lo que permitirá su selección. Eso sí, lo más probable es que como estaban utilizando la sangre de Rhys, el agar que debieron haber empleado para sembrar a esta levadura modificada debió ser el agar sangre, el cual se crea añadiendo sangre esterilizada, generalmente de oveja o caballo, aunque también se puede utilizar sangre humana. Esta sangre enriquece aún más al agar, ya que aporta nutrientes adicionales como proteínas, vitaminas y minerales, permitiendo el crecimiento de prácticamente todos los microorganismos que pudieran estar presentes en el cultivo. Así que viendo que no estaban haciendo este experimento en un lugar muy estéril, que digamos, provocando que su levadura se contaminara y por lo tanto que fallara su experimento y que además no lograran que se separara, pues sí que tuvieron que hacer bastantes pruebas y por lo tanto pues tuvieron que hacer bastante agar sangre. Pobre Rhys. Posterior a eso, para tener solita la proteína sin la levadura, Malcolm y Stevie deberían realizar un proceso de lisis, o sea, una reacción que permitiera liberar a la enzima de la levadura para posteriormente purificar esa proteína, es decir, aislar esa proteína solita para que pueda ser utilizada. En esta purificación es donde se utilizarían diversas técnicas que permitieran ver a Malcolm y a Stevie una separación en estos tubos de ensayo, ya que esta separación significa que la enzima ha sido aislada correctamente, siendo la banda más clara la enzima lista para usarse. El problema es que hacer esto en un entorno con poco control de factores como la temperatura puede hacer que la enzima se desnaturalice, o sea que ya no funcione como se esperaba e incluso que ya no pueda aislarse correctamente, por lo que esta separación pues no se daría como les sucedió a Malcolm y a Stevie, hasta que se dan cuenta que cuando Rhys lanza esta pelota hacia la pared, esta enzima sí se está aislando o separando, dándose cuenta que todo es gracias al asbesto. Esto es debido a las propiedades del asbesto, ya que este tiene una gran superficie que le permite absorber moléculas, entre ellas proteínas. Con ello, la enzima podría haberse unido al asbesto, permitiendo que se separara de otras moléculas presentes en la muestra. Pero como recordarán, cuando se dan cuenta que todo es gracias al asbesto, dejan de celebrar, porque se dan cuenta que aunque el asbesto les ayudó, es un mutágeno muy peligroso para los seres humanos, ya que la exposición al asbesto puede causar daños en el ADN, provocando enfermedades como el cáncer. Pero bueno, después de conocer a fondo el experimento, ¿tú crees que solo merecían un portalápices con compás adentro?